Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 18 de octubre. El devocional de hoy se titula ¿Qué es la depravación total? Y el texto que vamos a leer es 1 Corintios 2, 14, y dice así: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablamos de hombre natural o de hombres naturales, evidentemente también mujeres naturales, hablamos de personas que no han sido salvas por el Señor, por tanto, su vida espiritual está muerta. Y entonces el apóstol Pablo dice, ellos no tienen ningún tipo de percepción espiritual, son completamente naturales. Su vida espiritual es nula y por tanto lo único que pueden ver es la vida natural. ¿Está bien, no? ¿Por qué esto ocurre en la vida de las personas? ¿Será que Dios nos ha creado así, sin la capacidad de percibir lo espiritual? Bueno, evidentemente no. Evidentemente no. Pero entonces, ¿por qué tenemos esta condición? Esa respuesta la podemos encontrar en el relato de Génesis capítulo 3, donde se nos muestra el pecado del hombre. Allí encontramos a Dios dándole al ser humano un mandamiento y diciéndole que podía comer de cualquier árbol menos de aquel que estaba en el centro, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no vas a comer, no te permito comer de ese árbol, porque el día que comieres de ese árbol vas a morir. Y morir tiene esta implicancia: dejar de percibir lo espiritual. Es la muerte de lo espiritual en nosotros. Por supuesto, no es la única muerte. Un día la muerte física también nos va a alcanzar y luego la muerte total, que es la condenación del hombre, la condenación final en el lago de fuego. Pero esto de no percibir lo espiritual tiene que ver con que lo espiritual se nos murió adentro. Está bien, ¿no? Aquello que antes estaba vivo en nosotros se murió por nuestra desobediencia. ¿Está bien? Y de eso habla Pablo. Y de esto queremos hablar. ¿Y por qué decimos que el hombre está en una depravación total? Así que vamos a hacerlo leyendo a MacArthur como siempre. Dice, las escrituras enseñan que de principio a fin toda la humanidad está en completa depravación. La depravación total no significa que los pecadores siempre son tan malos como podrían serlo. O sea, lo que no quiere decir es que la gente ha llevado su nivel de maldad al 100%. No todos han llevado el desarrollo de la maldad a los máximos niveles posibles. Está bien, ¿no? No todos se han convertido en asesinos, en violadores, en estafadores. Hay mucha gente que todavía mantiene una conciencia moral y no está caminando por esos caminos. Está bien, ¿no? No quiere decir que la expresión de la naturaleza humana pecaminosa es siempre manifestada al máximo. Tampoco quiere decir que los no creyentes no son capaces de tener actos de bondad o benevolencia o buena voluntad o altruismo humano. Desde luego que no. Pueden ser buenos, pueden actuar de manera bondadosa, ¿sí? Con buena voluntad, generosamente, incluso también pueden apreciar la bondad, la belleza, la honestidad, la decencia o la excelencia en la vida. Ahora, entonces, ¿de qué hablamos si decimos que la humanidad está en depravación total? Bueno, lo que significa es que ninguna de las buenas cosas del hombre tiene mérito alguno en la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que el pecado ha contaminado todos los aspectos de nuestra naturaleza humana. En todas las áreas de nuestro corazón
de nuestra mente, de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de nuestra conciencia, motivaciones y voluntad, hay una mancha, y es la mancha del pecado. ¿Está bien? A eso nos referimos con depravación total. Ningún área de la vida se ha salvado de esa contaminación. Ningún área. Y por eso Dios lo va a condenar. No hay en el hombre ninguna cosa rescatable. ¿Está bien, no? Son incapaces los seres humanos sin Cristo de hacer algo para agradar a Dios. ¿Está bien, no? Son incapaces de amar verdaderamente a Dios como lo enseña la Escritura. Son incapaces de obedecer de corazón y con motivos justos. Son incapaces de comprender, como decía Pablo, la verdad espiritual. Son incapaces de tener fe genuina. Y esto sin duda también significa que son incapaces de merecer salvación. ¿Está bien, no? No pueden agradar a Dios y por tanto no pueden ser salvos. El pecado lo ha contaminado todo. Y aunque no se haya desarrollado al 100%, está ahí. Está presente. Y tarde o temprano va a ir avanzando en la vida, con una enfermedad de esas que no tienen cura. Y lo único que va a pasar es que el pecado va a ir tomando cada vez más lugar. No sabemos hasta qué niveles, pero sin duda no se va a ir de la vida. La depravación total significa que los pecadores no tienen la capacidad de hacer el bien espiritual o obrar para su propia salvación. Están tan completamente alejados de la justicia y tan completamente muertos en el pecado que la salvación para ellos es imposible. No son aptos. Dios no puede llevarlos a su presencia. El pecado los ha contaminado y son inútiles para poder vivir para Dios. Está bien, ¿no? No pueden desearlo de Dios, no pueden entender a Dios, no pueden creer en Dios, ni poner en práctica ninguna verdad espiritual. Por eso dice Pablo que para el hombre natural o el hombre pecador, las cosas de Dios son una locura, una tontera, una estupidez. Nosotros nos creemos muy inteligentes por pensar que los religiosos son tontos, que se aferran a esperanzas sin sentido y no nos damos cuenta que esa falta de percepción de lo espiritual es justamente lo que atestigua de que somos pecadores. Ahora, seguramente vos dirás, bueno, pero hoy el devocional es un palo, ¿no?, difícil de soportar, ¿no? Un trago de hiel. Pero ¿por qué es importante? Y siempre te lo digo, ¿por qué es importante entender cuál es el problema? Porque, y ayer lo decíamos, si nosotros no nos damos cuenta cuál es el problema, ¿cómo vamos a buscar la solución? Si nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdidos completamente, de que no hay ni siquiera una oportunidad de salvación en nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a venir a Dios a rendirnos y a decir, Señor, yo no me puedo salvar por mí mismo, lo he entendido, pero tú has enviado a tu Hijo y yo creo en Él porque Él sí puede salvarme? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Me entienden, no? Nosotros necesitamos recibir aquello que Dios nos quiere dar, porque incluso la fe es un don de Dios. Ni siquiera la fe es un mérito humano. Pero recuerden, para ir al médico hay que saber que estoy enfermo. Y saber que estamos enfermos de pecado es lo único que nos va a llevar a Dios. Por supuesto, ¿no? Con arrepentimiento por ser pecadores. Si yo voy al Señor orgulloso de ser pecador, bueno, evidentemente no voy a encontrar ninguna cosa en Él más que condenación. Pero si voy arrepentido, el Señor promete que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado que le busca.
Así que esto es lo que debemos hacer hoy. Amén. Y para eso te voy a dejar una pregunta. ¿Has visto pruebas de esta depravación de la humanidad en tu vida? Seguramente sí. Si las has visto, si ves que están ahí presentes, ya con esas pruebas puedes ir al Señor, rendirte ante Él y buscarle. Amén. Pedí misericordia porque el Señor se compadece de aquellos que se humillan. Yo te mando un saludo grande, un abrazo grande. El Señor te bendiga. Mañana nos vamos a volver a encontrar.